Hola familia, es un gusto poder saludarte y qué bueno que Dios nos da el privilegio de conectarnos de diferentes lugares para aprender acerca de las Escrituras. Hoy vamos a estar viendo la vida de Pablo y antes de eso quiero hacerte una pregunta. En momentos difíciles, ¿cómo es tu actuar? ¿Cómo reaccionas? ¿Ves que es una oportunidad para ver la grandeza de Dios, el poder de Dios, o simplemente ves en ti mismo y cómo puedes salir de esa situación sin que te afecte? Hoy vamos a estar viendo en Hechos capítulo 21 de los versículos 27 al 40. Así que acompáñame a leer y dice: estando ya por terminar los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Así que alborotaron a la gente, se lanzaron en contra de Pablo gritando: israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van en contra de nuestro pueblo, en contra de la ley de Moisés y en contra de este templo. Además ahora ha metido en el templo a unos griegos que están profanando este lugar santo. Decían esto porque antes lo habían visto en la ciudad de Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo habían llevado al templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente llegó corriendo. Así que agarraron a Pablo y lo arrestaron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Estaban a punto de matarlo cuando el comandante del batallón romano le llegó la noticia que toda la ciudad de Jerusalén se había alborotado. El comandante reunió a sus soldados y oficiales y fue corriendo a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó, arrestó a Pablo y mandó a que lo sujetaran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho, pero unos gritaban una cosa y otros otra. Así que de tal manera el comandante no podía aclarar nada a causa del ruido que hacían. Así que mandó a llevarlo al cuartel. Así que al llegar, los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas debido a que la violencia de la gente estaba muy alborotada pidiendo que mataran a Pablo. Cuando ya habían metido a Pablo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón: ¿puedo hablar con usted por un momento? El comandante le contestó: ¿sabes hablar griego? Entonces tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4,000 guerrilleros. Pablo le dijo: yo soy judío, natural de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una población importante. Pero por favor, permítame usted hablar a la gente. El comandante le dio permiso y Pablo se puso de pie en las gradas y con la mano hizo callar a la gente. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo diciendo. Y bueno, a mí me encanta la vida de Pablo y es que es un ejemplo de todo lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona. Podemos ver que después de que Pablo tiene un encuentro con Jesús, su vida radicalmente ha tenido una transformación. Antes se llamaba Saulo y Saulo era conocido porque estaba persiguiendo al pueblo de Dios, estaba persiguiendo a los cristianos. Él y su banda de judíos, si podemos decirlo así, se dedicaban a golpear a judíos, a arrestar a judíos, incluso hasta matarlos. Pero una vez que Jesús tiene un encuentro personal en la vida de esa persona llamado Saulo, su vida es transformada, que incluso hasta su nombre cambia, ahora es Pablo. Y después de ese encuentro él empieza a predicar acerca de ese Jesús resucitado que le ha cambiado la vida. Él empieza a hacer viajes misioneros y empieza a evangelizar a quien pudiese. Y en medio de esta situación, en medio de estos versículos, Pablo es arrestado por sus antiguos compatriotas, sus antiguos compañeros, porque los judíos tenían un profundo odio hacia Pablo. Y es que antes era, por así decirlo, de su equipo, ahora lo ven que está predicando acerca de Jesús, así que le tienen un enorme odio.
Y en medio de ese odio lo arrestan, lo golpean, incluso tratan de matarlo. Dios es tan grande y bondadoso que un comandante se da cuenta de que la ciudad está alborotada y manda a sus oficiales y sus soldados y detiene todo eso. El comandante está en una conversación en el cuartel con Pablo, y Pablo ve la oportunidad dada por Dios de pedirle el favor a este comandante de poder hablar a la gente, y ahí es donde me hace reflexionar, me impacta la palabra de Dios, porque Pablo tiene una oportunidad y una decisión para hablar para su propia beneficio o para evangelizar, y su decisión es la segunda. Pablo, en vez de ver por sí mismo su bienestar, Pablo ve esto una oportunidad para poder predicar de Jesús, de aquel que había salvado, aquel que había transformado su vida. Entonces, esto me lleva a hacer una pregunta. En momentos donde mi fe está pasando por un momento de amenaza, yo veo esto como una oportunidad para poder predicarle a alguien más, para poder evangelizar a alguien más, o simplemente quiero mi beneficio propio. Ahí, en tu contexto, cuando estás pasando por un momento difícil, en un momento de dificultad, es una buena oportunidad para tal vez nada más ver por ti mismo, o es una buena oportunidad dada por Dios para que pueda tu vida ser impactada, para que puedas depender de Él, pero no solamente que se quede contigo, sino que sea una oportunidad para decirle a alguien más lo bueno que es Dios, el poder de Dios, que sea una buena oportunidad para evangelizar a alguien más. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Porque tal vez en un momento en donde estoy con mis luchas, solamente tal vez veo mis luchas y nada más, pero déjame decirte que hay otros viendo cómo estás luchando, y también otros están viendo cómo es tu fe, si en verdad es tan fuerte como a veces decimos, o simplemente es algo sencilla. Y cuando tú permaneces firme, en verdad animas a otros a creer en Dios. Hoy somos animados por la fe de Pablo, y ese es el ánimo de hoy, que nuestra vida sea una vida en la cual podamos depender de Dios y también podamos estar firmes en quién es Él, para que cuando se presente la oportunidad poder evangelizar a alguien más. Acompáñame a orar. Dios, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser firmes en tu palabra, pero también, Señor, ayúdanos a poder a ser valientes y atravesar por un momento de dificultad con valentía, pero a la misma vez poder hablar de otros, de quién eres tú en medio de esos momentos difíciles. Gracias, Señor, porque eres bueno todo el tiempo, y gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús, amén. Y bueno, acompáñame ahí en los comentarios qué fue lo que tal vez te impactó más de este devocional, qué habló Dios a tu vida, para que seamos animados todos. Igualmente quiero animarte que puedas compartir este devocional a alguien más, y bueno, nosotros nos estaremos viendo en la próxima. Dios te bendiga.